estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Jesús está vivo y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Hola hermanos en Cristo, les saluda Claudia Ingram. Estamos en su programa Jesús vive. Y hoy vamos a tener un programa muy especial en el cual vamos a platicar sobre cómo es que Dios nos ha revelado su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, realmente vivo. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Vamos a hablar con nuestro hermanito, hoy no pudo platicar con nosotros nuestro hermanito Henry, pero tenemos aquí a nuestro hermano Héctor. Gracias por venir, Héctor, que Dios te bendiga. Hermano Héctor y su familia siempre vienen a ayudarnos. Que Dios nos bendiga a Héctorcito, que está en el cuarto de controles. Y vamos a ver, hermano Héctor, cuéntanos cómo ha sido tu Semana Santa. Bueno, hermanos, pues de antemano le damos gracias a Dios en este nuevo día, ¿verdad? En este nuevo resplandecer de este día en el que Dios ha resucitado. Amén. Principalmente, yo creo que Dios en mi persona ha tenido mucha paciencia conmigo. Conmigo también. Porque quiero decirles que esta Pascua la viví diferente en el sentido de que en misa, ¿verdad? Antes de cuando comenzamos la Semana Santa, ¿verdad? Uh-huh. El padre insistía mucho en confesarnos, y que si nos daba vergüenza confesarnos con el párroco de nuestra parroquia, iban a ir otros de otra parroquia para confesarnos. Entonces, yo en mi pequeñez, ¿verdad?, de humano, pues yo pensé que mis pecados habían sido confesados. Y sucede de que un día, no fueron como 3 veces, el Espíritu me lo recordaba, pero como a las 3 de la mañana. Para que no se te olvidara confesarlo. Ajá, entonces todo eso ha sido un proceso de mucho tiempo. Por eso yo les digo que Dios ha tenido misericordia de mí, mucha paciencia. Por eso, cada vez, por ejemplo, cada vez que yo miro, porque yo miro en mis hermanos, en mi familia principalmente, sus fallas, ¿verdad? Dios me da esa paciencia que Él tuvo conmigo. Amén. Nomás que pues, yo sí les digo, ¿verdad? Pero también no les exijo porque no puedo exigir lo que yo no fui. Es una gracia, la verdad que uno no mira sus pecados hasta que la luz de Jesús brilla sobre ellos y nos los enseña, porque si no nosotros vivimos en la ignorancia, no queremos aceptar de que eso es pecado hasta que Jesús nos lo enseña. Entonces, pues así fue esta Pascua y hoy pues Dios ha tenido misericordia porque hoy ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Amén, amén, amén.
Pues sí, hermanos en Cristo, y vamos a estar platicando sobre cómo es que Jesús ha tenido tanta misericordia en nosotros, y es más, cómo es que Jesús se ha hecho real hacia nosotros, porque nosotros podemos haber pasado toda nuestra vida leyendo tal vez la Biblia, tal vez nos la hemos pasado, que la gente nos ha contado sobre Jesús, pero hasta cuando tenemos una experiencia junto con Él, hasta que realmente lo sentimos vivo, podemos creer. Y hay mucha gente que no siente nada, pero ellos sí creen, y esos son los que la palabra de Dios dice que son bendecidos, bendecidos aquellos que no miran y creen. Así es de que vamos a leer la palabra de hoy, vamos a ver si el hermanito nos va a leer la palabra, y ¿cómo se llama? Él va a leer la primera parte y yo voy a leer el Evangelio. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Domingo de Pascua, la resurrección del Señor. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ¿Ya saben ustedes lo que ha sucedido en toda Judea? Que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios unió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por medio el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Este es la obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. Segunda lectura. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo voy a hacer el salmo.
Vamos a hacer el Salmo, el Evangelio. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La palabra de hoy es maravillosa, que nos está explicando todo lo que Dios tiene para nosotros, que realmente creemos, tenemos que creer. A ver, dígame, ¿qué le está hablando Diosito? No, póngale porque necesito ver. Él quiere la palabra, Sí. ok. Vamos a ponerla otra vez. Vean, por ejemplo, cuando él estaba leyendo, lo que a mí me tocó es de que Jesús no se le apareció a todos. Ahí sí dice la palabra de Dios, no se le apareció a todos, solamente se le apareció a los testigos que él había escogido. ¿Y sabes qué? Tú eres uno de esos testigos que Jesús te ha escogido. Nosotros también somos uno de los testigos que Jesús nos ha escogido. Vamos a ver, la palabra ya la perdimos, ¿dónde vamos? Y saben que Dios tiene realmente planes maravillosos para nuestra vida y Él quiere revelarse a nosotros, Él quiere enseñarnos. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba, hace ya muchos años, yo no creía que realmente Jesús estaba vivo. Lo había escuchado, que me lo habían dicho, había crecido en la iglesia, que habían dicho que Jesús estaba vivo, pero mi relación con Él era bien lejana. Yo no tenía una relación personal con Él, así como ahora que Jesús viene, me abraza, me da un beso y me dice, estás bien, o me dice, tienes que pedir perdón, o esto te falta. Vean, yo este tipo de relación no la tenía antes, pero Dios con su gran misericordia me llamó poco a poco para que tuviera una relación con Él. Pero aunque yo no tenía relación con Él, Él buscaba la forma de comunicarse conmigo. Como por ejemplo, en septiembre 11 del 2001, fue en la época cuando mi mamá murió. Saben, yo estaba durmiendo cuando ni bien abrí mis ojos. Lo primero que yo vi fue la cara de Jesús sonriéndose conmigo. Y en esa época mi mamá estaba bien enferma, que tenía cáncer. Entonces cuando yo vi a Jesús, lo que me dio es, mi mamá se va a curar, mi mamá se va a curar. Que si no, era que Jesús me estaba avisando que se la iba a llevar ese día. Entonces esa fue la primera vez que vi a Jesús y lo vi bien tranquilo y sonriéndome, como diciéndome, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero en esa época yo no conocía de Dios. Yo me desesperé tanto. Y tal vez tú, hermano en Cristo, estás bien desesperado pensando de que algún tu familiar está a punto de morirse o esa se murió. Pero sabes que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ten fe, porque Dios dice que Él va a perdonar nuestros pecados. Así de que pide perdón por tu familiar que se murió o pide perdón por tu familiar que está a punto de morir para que Dios le perdone sus pecados y pueda estar en el cielo. Y esa fue la primera vez cuando yo vi a Jesucristo. ¿Y tú, cómo es que has sentido a Jesús en tu vida? Pues primero que nada, ¿verdad? Por la vida que he llevado, ¿verdad? Sí. Prácticamente se podría decir que mi mamá tiene 13 hijos y de 14 vivimos 13. 12, uno acaba de fallecer hace poco. Pero en cada circunstancia de nuestra vida,
tuvimos muchas circunstancias en peligro de muerte. Y ahora yo al recordar veo la misericordia de Dios en la vida de nosotros, que siempre estuvo ahí, pero yo no lo miraba. Sí, entonces, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Que le sirvo a Dios en este programa para la gloria de Él, y en otras ocasiones salgo afuera, ¿verdad? A servirle. Mis hermanos, ¿verdad? Mi misma madre me dice, ¿por qué no viniste, hijo? Y yo le digo, no, ma, pues le ando sirviendo a Dios. Y lo hago porque Él tuvo misericordia de mí, de mis hermanos y de mi familia, sí. Y del mundo entero en realidad, y del mundo entero, porque en realidad hay más, el bien triunfa sobre el mal. Amén. en mucha distancia, nomás que el mal hace mucho ruido. Sí. Porque... y si uno no sabe cómo protegerse también y tener fe. Entonces, pues ese es como yo fui digiriendo la vida que yo tuve desde que tengo uso de razón. Entonces, pues en este momento, ¿verdad? Pues digo, pues reconozco a Dios y veo su misericordia en mi vida y en mi familia. Yo le pido a Dios porque, por ejemplo, el hermano Henry, ¿verdad? Dio su testimonio de su hijo. Ay, sí. Y es muy duro el testimonio de su hijo. Un servidor de Dios, se podría decir, en cuerpo y alma, con un hijo en las drogas. Es algo duro. Y yo eso es lo que le pido a Dios, que Dios tenga misericordia de mí para que el día que me toquen las pruebas, pues así como en el Via Crucis que filmé, pues tengamos esa fortaleza de cargar esa cruz. Sí, y que proteja a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, de esa manera es como yo, ¿verdad? He sentido la presencia de Dios y más que nada, pues he dejado que Dios entre en mí, porque Él ha estado todo el tiempo dentro de mí. Sí. Entonces, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios. Como por ejemplo, cuando en Guatemala, la primera vez que nosotros tuvimos televisión y cable, cabal fue un día del Día de la Guadalupe. Era un 12 de diciembre. Y estábamos tan emocionados que había tantos canales, que nunca habíamos visto tantos canales con tanto color y tan bonito. Entonces, nosotros queríamos ver todos los cantantes que estaban en lo de la Virgen de Guadalupe, pero mi papá quería ver una película sobre los dioses del Olimpo, y ahí estábamos como una pelea entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, y entre el bien y el mal. Y saben que allí Dios me está diciendo, yo siempre he estado contigo, te he mandado a mi madre, te he mandado a los ángeles, te he mandado santos para que te ayuden. Pero nosotros somos al principio ciegos, no podemos mirar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, hermano en Cristo, yo te quiero invitar para que tú abras tu corazón, para que dejes que Jesús realmente trabaje en tu vida, porque Él realmente está allí. Puede ser que esté alrededor tuyo, puede ser que esté enfrente, puede ser que esté atrás, puede ser que esté en tu corazón, pero ¿sabes qué? El Señor está allí. Porque, por ejemplo, yo una vez recé por una persona, y a mí me gusta ponerle la armadura de Dios a la gente. Me gusta decir, Jesús va enfrente, Jesús va atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo en tu corazón. Y en eso, cuando estoy rezando, Dios me da la visión de que cuando yo digo Jesús va enfrente, que de veras, miro a la persona parada y miro que Jesús se pone enfrente. Luego miro que Jesús se pone atrás. Luego miro que Jesús se pone a la derecha, a la izquierda. Y ese día estaba rezando por un sacerdote. Y cuando digo Jesús en su corazón, veo que Jesús entra en el corazón de esa persona. Y fue tan bonito y maravilloso. Pero luego Dios me pone a otra persona. Y me pone a esa persona que esa persona no cree en Dios. Y yo empiezo a rezar, Jesús va enfrente. Y Jesús se ponía enfrente, Jesús atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Cuando dije Jesús en su corazón, no podía entrar. No podía entrar. Esa persona no dejaba que Jesús entrara en su corazón. Entonces, ahora te estoy pidiendo a ti, hermano en Cristo, que dejes que Jesús entre en tu corazón para que tú puedas conocerlo realmente personalmente. Por ejemplo, cuando yo empecé a tener más experiencias con Dios y Jesús empieza a revelarse conmigo, a mí la verdad que me daba miedo de todo lo mundano que yo era. Me daba miedo de todo lo que yo tenía. Y por ejemplo, hasta me empezó a dar miedo de la música. Yo no quería escuchar ningún tipo de música. Yo me cerraba los oídos de la música, apagaba la radio. Yo no quería pecar. Y a mí me daba miedo oír guitarras eléctricas y todo, y realmente me daba miedo. Yo no quería
ofender al Señor con las cosas mundanas, porque yo había sido una que me mantenía en fiestas, yo iba a las discotecas, bailaba toda esa clase de música. Pero entonces Dios me manda a que vaya a un concierto cristiano. Y ese concierto cristiano, la radio lo estaba organizando. Y cuando voy, fue maravilloso, porque miro que la gente está cantando y alabando a Dios. Y en eso, miro a Jesús allí. Realmente Jesús llegó. ¿Y sabes que Jesús tenía? Una guitarra eléctrica. Y Jesús va de tocar guitarra eléctrica. Y me decía, no tengas miedo de la música. Porque él estaba tocando la guitarra eléctrica ahí en el concierto. Y nadie más lo miraba, solo yo lo miraba, o no sé cuántas más personas lo miraban, pero realmente ahí estaba Jesús. Entonces me empezó a quitar un poquito el miedo de escuchar música, pero también empecé a tener miedo de bailar, miedo de estar bailando, porque decía, yo he bailado tanto mundano y tenía miedo de bailar. Entonces un día voy yo a leer la Biblia y solamente abro la Biblia y empiezo a leerla, y cuando empiezo a leerla, Dios me agarra y empiezo yo a tener visiones. Y en las visiones yo lo que miro a Jesús y me miro yo. Y había una música salsa bien padre tocando. Y Jesús y yo bailábamos tan bonito. Yo no sé si ustedes han visto un programa que se mira en la televisión que es Bailando con las Estrellas, que bailan tan bonito que dan vueltas por aquí, dan vueltas por allá, un baile perfecto. Pues ¿sabes qué? Eso estaba yo con Jesús, bailando perfecto. Bailábamos tan bonito, tan bonito. Y cuando se me quita la visión, pues se me quita el miedo de querer bailar otra vez, porque yo era muy miedosa, yo no quería ofender a Dios con nada. Y Dios me enseña de que está bien bailar, está bien bailar. A Él le gusta que uno se goce, Él le gusta que uno se goce, y es mejor si estás gozándote con las alabanzas. A ver, aquí, ¿qué es lo que Dios te está hablando? Bueno, mire, en la primera lectura, ¿verdad? Dice, en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo que ha sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo, predicando por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, mire, por ejemplo, ¿verdad? Otra cosa que Dios me ha puesto en mi corazón es de que la palabra dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Y dice aquí, el bien ha sido, Jesús pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, esa es la lucha. Esa es la lucha. Es la lucha todos los días. Esa es la lucha todos los días. Ahorita, ¿cuántas opresiones no hay del demonio en este mundo? En todos lados. En este mundo estamos teniendo una lucha frontal con el mismísimo Satanás. Sí. Entonces, nosotros, ¿verdad? No podemos solos. Nosotros tenemos que buscar de Dios. De Dios para salir adelante en esta lucha. Amén. Y por eso Dios dijo, ¿verdad? Conviene que me vaya. Sí. Conviene que me vaya. Y yo no entendía por qué murió tan joven Jesús a los 33 años, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste tan joven? Aún sin saber yo de Dios. Se me hacía como, ¿cómo es posible que nos abandonaste? Pero al pasar el tiempo y a leer la Biblia, ya entendí que era necesario que se fuera, sí, para dejarnos al Paráclito Divino, al Espíritu Santo. Amén. Porque entonces el Espíritu Santo se derramó en toda la tierra. Amén. En todo lugar. Entonces ahí es a donde Jesús, pues me estaba yo figurando en su condición de humano, ¿verdad? Nació igual que nosotros, en un lugar humilde, en una casa humilde y con unos padres muy humildes, porque en todo el Vía Crucis y en todo el recorrido, María nunca renegó. No. Nunca renegó del azote que recibió Jesús. Todo lo cayó. Y mejor, ¿verdad? Porque me tocó filmarlo, mejor
otra gente sentía los golpes que le daban a Cristo, los chicotazos que le daban. Y oía yo que decía, no le peguen más, pero llorando. Y al mismo tiempo yo sé que en cada tortura que recibió Cristo desde que casi nació, ¿verdad? Porque Él sabía para dónde iba. Fue por nuestros pecados. Por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados los recibió Él cuando los cargó Él, cuando lo escupían, cuando le arrancaban la barba, todas esas humillaciones. Entonces, ha sido muy, como yo les digo, muy profundo el aprendizaje en esta Pascua, ¿verdad? Para la gloria de Dios, porque la palabra lo dice. Tenemos un Dios de vivos, pero también la lucha es con Satanás. Y ahí es a donde pues muchas veces no tenemos la idea, ¿verdad? La idea para dónde vamos y qué hacemos. Y por eso hacemos las cosas que están equivocadas. Y se nos hace como loco pensar, ¿verdad? Pues si eso no es malo. Y no. Por eso tenemos los 10 mandamientos. Hay que guiarnos de los 10 mandamientos. Tenemos las desobediencias y sobre todo dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por eso aquí te estamos tratando de enseñar. Entonces, hermanos, pues en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentren, pues espero que pues que Dios toque su corazón un día, ¿verdad? Un día Dios los va a tocar, a todos los enfermos, ¿verdad? A todos los oprimidos, Dios los va a liberar, los va a sanar, pero necesitamos abrir nuestro corazón para poder Dios entre dentro de nosotros. Sacar todo nuestro odio, todo nuestro rencor, toda la ira. Y aunque se suene ira, rencor, odio, esos son demonios. Esos son demonios. Que te tienen amarrado por un dolor que tú tienes en tu corazón, por falta de perdón, por algo que te hicieron. Pero conforme tú vayas perdonando, esos demonios se van a ir alejando. Conforme tú vayas participando más en la iglesia, yendo a retiros, haciendo sanaciones, tomando comuniones, yendo a misa, Dios te va sanando tu corazón y esa clase de demonios se van alejando de ti. Como por ejemplo, yo quiero contarles de que cuando ustedes tenemos una relación personal con Jesús, Él nos va a compartir todo. Él nos va a compartir sus dolores, Él nos va a compartir sus alegrías, Él nos va a compartir su gloria. Como por ejemplo, cuando uno empieza a ser amigo de Jesucristo, cuando yo empecé a ser amiga de Jesucristo, fue bien difícil porque no tenía un guía espiritual en esa época. Entonces no sabía realmente todo lo que me estaba pasando, qué era, hasta que Dios me mandó un guía espiritual y me empezó a explicar. Pero, por ejemplo, yo una vez estaba rezando la Divina Misericordia. No sé si ustedes saben sobre la Divina Misericordia, que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, que Él nos da misericordia abundantemente. Y, por ejemplo, si nosotros empezamos la novena de la Divina Misericordia, que empezó el viernes, pero si están atrasados, pueden ir en YouTube y ahí pueden ver los 2 días atrasados para que se pongan al día. El próximo domingo se va a abrir las fuentes de misericordia del cielo para que se les perdone todos sus pecados y lo que merecemos por nuestros pecados. Entonces, ese día yo estaba rezando en el Santísimo la Divina Misericordia. Y va de llorar, porque realmente a veces me dan ganas de llorar cuando estoy rezando la misericordia. Y estoy rezando y rezando y rezando. Y cuando estoy rezando, en un momento, Dios me lleva y me transporta al tiempo cuando Él andaba cargando la cruz. Y estoy yo ahí parada y miro a Jesús caminando cargando la cruz. Y yo estoy pidiendo misericordia por todo el mundo y llorando y suplicando misericordia. Y voy viendo a Jesús. Pero como Jesús, para Dios no hay nada imposible y Él dice que vamos a hacer uno. En un instante, Jesús hace de que yo entre dentro de Jesús. Yo me convertí una con Jesús. Yo era la que estaba cargando la cruz. Y yo estaba cargando la cruz cuando en eso vienen y le dan el latigazo a Jesús. ¿Y sabes qué? Yo sentí el latigazo en mi espalda. Y cuando lo siento y me duele, yo doy un gran grito. ¡Ay! Cuando grito, me salgo de la visión.
y regreso otra vez al Santísimo. Entonces, ve, Dios al principio, no te asustes cuando Dios empieza a enseñarte lo que Él sufrió, pero Él realmente quiere que tú comprendas que todo lo hizo por amor a ti, y realmente Él quiere que nosotros lo ayudemos para poder salvar más almas. Y Él va a utilizar cualquier forma de nuestra vida, todas las cosas de cada día, la va a utilizar para comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos que estar abiertos cuando Él nos está hablando. Como por ejemplo, yo una vez iba manejando en la 35 y era con mucho tráfico y había mucho calor. Y cuando estaba todo ese gran calor, ¿saben qué? Que se me descompone el carro y que no empieza a funcionar el aire acondicionado. Y yo lo primero que pensé es, ese demonio no quiere que yo llegue a la UT, porque yo iba para la UT. Y empiezo a rezar y empiezo a sacar y digo, demonio, salte de mi carro. Y va a decir, Dios mío, no puedo. Era un calor tremendo. Sentía yo como que el calor estaba tan fuerte que sentía mi piel casi quemándose y un ardor tan profundo. En mis piernas un ardor tan profundo. El sudor me iba por todos lados. Yo miraba que el tráfico no caminaba. Yo mira, ay Dios mío, ¿qué hago? Y va de rezar, y va de rezar, y va de rezar, y va de rezar. Y era un sudor, un cansancio que se sentía, un cansancio tan profundo. Y el calor tan profundo que sentía yo en mi piel que hasta quemaba. Y va de rezar, y va de rezar, y va de rezar. Y que no sentía nada de alivio, y nada de alivio. Al fin salí de la 35, llego a la UT. Me voy, lo primero que voy es al baño a tomar agua, porque yo estaba casi deshidratada. Voy a tomar agua, ya no aguantaba yo tanto el calor, y voy a echarme agua en la cara y digo, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, si alguien me mira, va a decir, esa estaba loca, porque yo voy, me hinco y empiezo a echarme agua y empiezo a hablar con Dios y digo, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Y Jesús me habla y me dice, así es como yo me sentía cuando estaba en el Calvario. Y déjame decirte, se sentía feo. El calor era tremendo. La piel de Jesús ardía. La sed era insoportable y el cansancio que se sentía era terrible, y eso Él lo compartió conmigo. Entonces Dios comparte todo. Yo sé que Dios va a compartir también su gloria. Así es de que sigue adelante, hermano. Si estás en momentos difíciles, únelo junto con los sufrimientos de Jesucristo para que sean uno, para que tú puedas ayudar a que hayan más almas que se salven, porque Dios quiere que todo mundo se salve. Así dice la Biblia, Dios quiere que todo mundo se salve, pero hay muchos que van a escoger no ser salvados. Hay muchos que van a escoger irse para el infierno. A ver, ¿qué es lo que te está hablando a ti, Dios? Bueno, pues aquí en la lectura, en la segunda lectura, ¿verdad? Dice, puesto que ha resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Amén. Entonces, bueno, ¿verdad? Dios nos ha puesto la tierra, ¿verdad? Nos ha puesto los bienes, los bienes materiales, nos ha bendecido en vida, trabajo, salud, familia y los bienes. Pero también Dios nos pide que busquemos los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifiestan gloriosos justamente con Él. Entonces Dios también nos hace esta recomendación, ¿verdad? Que todo lo que está aquí en la tierra es pasajero. Es pasajero. Es bueno, pero es pasajero. Es pasajero. Y que busquemos el reino y su justicia. Su justicia, y que hagamos, ¿cómo se llama? Gifts para el cielo. Entonces, pues hay muchas formas, ¿verdad? Sirviendo al que no tiene, el que no tiene techo, sirviendo al que tiene hambre. Actos de misericordia. A los que están enfermos, limosnas, a la viuda, al huérfano. Al huérfano. No abusando de si tienes una empresa, si eres jefe de las cocinas, de los restaurantes, no abusar de los empleados. Darle su paga a tiempo. Pagarles a tiempo. Entonces, esa es la justicia. Entonces, Dios
esos son cuando uno está obrando bien en la vida de uno, entonces ya está uno haciendo tesoros en el cielo. Amén. Juntando tesoros en el cielo. Entonces, hermanos, todo aquel, ¿verdad? El que no está bien, porque cuando yo venía a filmar el Via Crucis, crucé la ciudad y yo sabía dónde iba, pero en mi recorrido, pues pasé por el centro, a donde ese día era un día normal. Ese día las cantinas estaban abiertas, los lugares de perdición, porque es la verdad, estaban abiertos. Y dice, ¿verdad?, que el día que venga Cristo Jesús va a ser como en los días de Noé. Cada quien con sus cosas. Cada quien en su mundo. Unos beben, otros comen, unos ríen, otros lloran. Y no vamos a ver ni el día ni la hora. Entonces, me sorprendió, ¿verdad? Porque antes no lo miraba, porque yo antes estaba igual. Antes, por allí. Yo no igual, pero hay algo que en el Via Crucis, hermanos, me hizo, eso sí, porque ya es personal mío. Cuando yo tenía como 16 años o 17, yo tenía muchas ansias de tener una casa, no bonita, pero más o menos donde tuviera sus cosas básicas. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que mi abuelita, ¿verdad?, ese día se estaban colando unos castillos para la loza, algo así. Y me decía ya lejos, sí, hijo, hoy no se trabaja. ¿No ves que hoy es el día no, yo no conozco ningún Cristo? Yo no conozco ningún Cristo, ningún resucitado, yo voy a seguir trabajando. Bueno, el día del Via Crucis, ese día me ardió mi conciencia. Oh. Ese día, es lo que yo les digo, pues ese día pedí perdón en mi camino. Amén. Y le dije, ¿verdad? Porque se me vino, estamos hablando de cuando tenía 16 años. Y por eso, ¿verdad? No tengo derecho a juzgar a los demás. Soy paciente con lo que miro, con lo que veo. Sí. Y no juzgo, porque ese era yo. Uno pasó por eso. Siempre hay la vida antes de Cristo y después de Cristo. Y ¿sabes qué? Lo que yo siento es de que ahorita Dios te ha enseñado de que lo que tú querías de tu casita, ahora la tienes. Hay algo que le digo cuando yo en la casa en la que vivo hoy está hecha en el año que nací. Wow. Entonces, es algo para mí muy importante porque Dios, cuando yo estaba naciendo en un casi pesebre. Y mira ahora la casa que tienes. En un jacalito. Y mira la casa que estaban construyendo en ese mismo momento. Y en ese mismo momento estaban construyendo la casa donde hoy vivo. Entonces, yo tampoco no entendía. Dice que por qué hay que darle gracias a Dios en todo momento. Hay que darle gracias por todo. Entonces, ese es un punto especial y específico a donde yo le debo de decir, gracias, Señor. Gracias. Porque ese día yo nací en un lugar humilde como tú. En un lugar muy humilde que mis padres decidieron traerme y tú a esta vida me lo diste. Pero también en ese momento en un lugar tan lejos. Que ni siquiera te imaginabas que algún día ibas a estar aquí. Que me imaginaba, me ibas a poner en un lugar o sea, la casa está hecha en 1971 y ya tenía aire acondicionado. Y tú ni sabías que era aire acondicionado. Y entonces le doy gracias por ese momento de mi vida, que Dios me sopló vida en mí. Amén, amén. Y vengo y digo, te doy gracias, Señor, porque me has dado para poder adquirir esa casa. Amén. Entonces, amén. por eso dice que hay que darle gracias a Dios en todo momento. En todo momento. Y a toda hora. Ya a toda hora, es cierto, es cierto. Por ejemplo, yo no conocía a Jesús como lo conozco ahora y le doy gracias al Señor. Y yo quiero que todo mundo lo conozca de esa forma. Yo quiero que todo mundo tenga una relación personal con Él. Pero así como le estaba diciendo que
Él no entendía de cómo es de que tenía que morir Jesús para que viniera el Espíritu Santo. Pues yo no conocía tampoco el Espíritu Santo. Yo te recomiendo que vayas a un retiro y que aprendas sobre el Espíritu Santo, que te bautices con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo fui a un retiro, me bautizaron con el Espíritu Santo y al estar bautizada con el Espíritu Santo, ya Jesús se convierte en una persona real. No es simplemente alguien de una historia, de un libro, no, es realmente una persona que vive, que respira, que está a la par tuya. En eso yo empiezo a hacer la novena al Espíritu Santo y cuando empiezo la novena al Espíritu Santo iba en el día número 7. Y ese día yo me fui a acostar y ya estaban apagadas las luces, ya estaba mi hijo y mi esposo durmiendo, pero yo seguía rezando porque eso sí, Dios me dio el regalo de rezar. Me encanta rezar por todo. Y estaba orando y seguía orando cuando en eso entra una luz en mi cuarto y de esa luz entra aire y estaba yo despierta, no estaba durmiendo, estaba yo despierta y de esa luz yo a quien miro es a Jesús resucitado. Miro a Jesús resucitado, miro de su pie, de su rodilla hasta abajo. La ropa se movía con bastante aire y estaba en mi cuarto que estaban ventanas y puertas cerradas, así como en la Biblia de que estaban todos los apóstoles encerrados. Así estaba yo encerrada. No había luz, estaba oscuro porque ya era para hora de dormir, pero había luz porque Jesús traía su propia luz. Y veo a Jesús resucitado, realmente resucitado. Veo al Señor de la Divina Misericordia. Era tanta la gloria en mi cuarto que yo me desmayo, ya no digo nada, no siento nada, yo simplemente me desmayo. Pero al otro día, cuando me despierto, siento una felicidad tan bonita. Me imagino que ha de haber sido la felicidad que Virgen María tenía cuando supo que Jesús ya estaba resucitado. Porque eso es lo que yo rezaba en el rosario, que yo quiero sentir la felicidad de que Jesús está resucitado. Sentía tanta felicidad en mi corazón, una felicidad que me hacía que yo no tocara el piso, yo estaba volando. Y yo no entendía eso porque tampoco había leído tanto los libros como ahora he estado leyendo, pero mi pie no tocaba el suelo. Yo estaba volando de la felicidad, estaba volando del amor de Jesús, porque realmente estaba llena de su Espíritu Santo. Y creía yo realmente que Papá Dios es mi papá, algo que yo nunca había experimentado. Yo te recomiendo, hermano en Cristo, que vea un retiro, llénate del Espíritu Santo para que puedas sentir su presencia, su amor, su misericordia, porque Él realmente está contigo todo el tiempo, aunque no lo veas. A ver, ¿tú qué te está diciendo Dios? Pues en este camino, ¿verdad? En este camino de fe en Dios necesitamos perseverar y primeramente, ¿verdad? Pues dando un paso de fe en Cristo, buscando en nuestra parroquia católicas que son riquísimas en muchos ministerios, ¿verdad? Dios llama a sus ovejas a diferentes ministerios para que a través de esos ministerios pues uno camine, ¿verdad? Perseverando en el camino. En el Via Crucis, ¿verdad? En las estaciones, cada estación tiene un símbolo, ¿verdad? Dios, un significado. Y Jesús cayó con la cruz a cuestas 3 veces. Y en esa, pues, Él se levantó, en otras lo ayudaron. Y en otras traía a los soldados atrás, reempujándolo, pues blasfemando, ¿verdad? Y así es nuestra vida. Cuando nosotros vamos caminando en el camino, nos pueden decir que, pues que somos pecadores, somos carnes, somos débiles, pero nosotros que queremos servirle a Dios en un ministerio o en la iglesia, hasta todo el clero, están en la línea más delgada, el hilo más delgado que puede haber en este mundo. Entonces, debemos, ¿verdad?, de pedirle todo tiempo al Espíritu Santo, ¿verdad?, a Dios, a la Virgen, a los ángeles y a los santos que nos ayuden, porque a interceder por nosotros, por nuestra familia y por las necesidades del pueblo, del país, porque nosotros estamos muy en el hilo más delgado de fallar. Y eso todavía, como les decía, en las caídas de Cristo, Él se levantó hasta las últimas.
Entonces lo digo por lo siguiente, ¿verdad? Porque dice aquí en Primera de Corintios, hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y esto es profundo, porque todo lo que he ganado en tanto tiempo lo puedo perder en un momento. Así de sencillo es. Así de sencillo. Todo el camino de sanación y de liberación y principalmente de sabiduría que Dios me ha regalado para poder hablar de Él, para poder leer su palabra, lo puedo perder en un momento. Y dice, ¿verdad? Dice, tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva. Entonces, hermanos, hermanas que nos ven, tiren la vieja levadura para que ustedes sean una masa nueva y que ya son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, lo ha sido inmolado. Entonces, ¿verdad? Todos aquellos que no están llevando una vida correcta, ¿verdad? Principalmente los padres de familia, las madres de familia. Dios les está invitando hoy, en estos tiempos y en todos los tiempos, a que abandonemos nuestro viejo yo, nuestra vieja masa, que seamos revestidos de una nueva masa, de una nueva levadura para seguir adelante. Porque dice que un poco de... Solo se necesita un poquito para bien o un poquito para mal. Un poquito para bien o un poquito para mal para podernos perder. Sí. Entonces, Dios, ¿verdad? Yo principalmente les digo, yo le doy gracias a Dios que esta Pascua se vivió como, yo creo que nunca en mi vida. Diferente. Bien diferente porque yo, ¿verdad? Yo debo de reconocerlo que yo me da risa porque me daba risa cuando me dicen que estoy metido hasta dice, estás muy metido en la iglesia. Y yo les digo que cuando me dicen así me siento que yo estoy hasta allá, hasta donde el Padrecito se cambia, ¿verdad? Y no, es bien poquito lo que yo hago. Comparación a la comparación de Él. Pero hay una palabra, ¿verdad? Que es que todos somos servidores y somos un miembro de este cuerpo de Cristo. Entonces, en la época, ¿verdad? Cuando los sacerdotes, a mí se me clavó mucho la historia de Elí. Y Elí era el sacerdote y él dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran dentro del templo y nunca los corrigió. Entonces Dios le habló a Elí y le dijo, voy a acabar con tu descendencia, por esto y por lo otro. Entonces también nosotros, ¿verdad? Primero que nada nos debe de dar temor de Dios. Al, por ejemplo, hacer lo correcto dentro y fuera del templo. Entonces, no solo portarse bien cuando vas a la iglesia, sino que portarte bien en todo lugar para que Jesús se te note. Sí, entonces tenemos una encomienda doble, dar testimonio con nuestra forma de vida y nuestra forma de vestir. También. Con todo. Hasta la forma de comer, la forma de reaccionar,
la forma de contestarle también a un hermanito cuando ese hermanito viene y no es agradable y te está diciendo cosas incorrectas. Nosotros tenemos que mostrar que Jesús está dentro de nosotros. Y sabes que lo que tienes que hacer es llamar al Espíritu Santo en todo momento para que Él te venga a ayudar, porque realmente Él te viene a ayudar. Por ejemplo, a mí me gustaría compartirles, hermanos en Cristo, cuando Dios empieza a abrir mis ojos espirituales, era un día sábado también, que iba a ser el primer día que mi esposo iba a tomar comunión, que se convirtió en católico. Y cuando vamos a esa misa del día sábado, que es tan preciosa, yo entro, yo iba tan feliz y emocionada que primera vez que mi esposo iba a tomar comunión, iba a ser católico. Empieza el sacerdote a hacer una oración y cuando él hace la oración, no me recuerdo exactamente en qué parte de la misa es, o fue antes o después, pero pasa el padrino con la persona que va a ser católico. Entonces, esa vez una persona no llevaba a su padrino, entonces me dijeron si podía ser su padrino en ese momento. Yo le dije, estaba bien. Pues pasamos enfrente y yo solamente puse mi mano en el hombro de la persona que iba a ser católica. Cuando el padre empieza a decir las oraciones, yo lo que miro es bien precioso, porque yo lo que miro es de que del altar salían como lenguas de fuego que venían y entraban en el corazón de cada uno de los que iban a ser católicos. Y era así como cuando ustedes se recuerdan la película de los 10 mandamientos, que salían unas lenguas de fuego y que escribían los 10 mandamientos, pues así hizo Dios esa vez con todos los nuevos católicos, fue a escribir su ley en el corazón. Luego cuando empiezan la misa a cantar la letanía de los santos, empiezan a decir, Señor, ten misericordia, Lord have mercy, Christ have mercy. Y cuando empiezan a llamar a los santos, ¿sabes qué? Mis ojos se abrieron que yo podía mirar los santos que estaban entrando. Y hasta entraban unos santos que todavía no eran santos, como por ejemplo entró Juan Pablo II y en esa época Juan Pablo II todavía no había sido reconocido como santo. Y yo empiezo a mirar que vienen todos esos santos y se ponen todos alrededor de las paredes de la iglesia. Y realmente en la misa se junta el cielo y la tierra. Porque no solo miré los santos, sino que también vi a la abuelita de mi esposo. Y ellos nunca fueron católicos. Ellos no fueron católicos. Pero Dios en su gran misericordia hizo que ellos vinieran a la misa y la abuelita de mi esposo pudiera mirar la primera vez que mi esposo iba a tomar comunión. Fue maravilloso. Y sabes que realmente Dios está allí. Aunque tú no lo mires, su amor, su misericordia está allí. Como por ejemplo las palmas, el Domingo de Ramos. Yo las palmas yo no les tenía tanto respeto como mi mamá y mi abuelita sí le tenía respeto. Y decían, no hay que guardarlas, hacían una crucita, las ponían en las puertas o cuando había tempestad las quemaban. Y le tenían mucho respeto a las palmas. Pero cuando Dios me abre los ojos de qué es lo que realmente pasa con las palmas, fue maravilloso. Porque fue un día Domingo de Ramos también, cuando el padrecito empieza a bendecir todas las palmas, cuando en eso yo veo que de la boca del Padre sale luz, de la Biblia donde él estaba leyendo las oraciones sale luz y esa luz entra en cada una de las palmas y luego la luz empieza a buscar en todos los lugares dentro de la iglesia donde habían palmas y entraba esa luz, o sea que la bendición también entra. Ahí es donde yo empiezo a creer en las bendiciones. Cuando un sacerdote bendice algo, realmente ahí entra la luz de Dios. Entonces, realmente Jesús está vivo, Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él, así de que, hermano, yo te invito a que lo hagas. A ver, dime, ¿tú qué quieres decir antes de que se nos acabe el programa? Bueno, pues, para todos los que nos miran, ¿verdad? Para todos los que perseveran en el camino, y para los hermanos que están en problemas y en situaciones y enfermos en la cárcel, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Que Dios les dé la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Cada quien cargando su cruz en la manera que Él sabe, también Él sabe que no nos va a dar una cruz que no podamos cargar. Yeah. Entonces, Dios nos da estas palabras, ¿verdad? Ya para terminar el programa y que Dios los bendiga. En Eclesiástico 10, versículo 7, ¿verdad? Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aprovecha el momento presente. Anda pues, come tu pan alegremente y vive gustoso tu vino, porque Dios ha bendecido tus trabajos. Lleva siempre ropas blancas y que nunca falte el óleo para perfumar tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, pues esa es tu
tu parte durante todo el tiempo que te afanes bajo el sol. Haz que todo lo que esté a tu alcance y que te sientas capaz de hacer, porque en la morada de los muertos a donde tú vas, no hay trabajos ni problemas, ni conocimiento ni sabiduría. Aún he visto esto bajo el sol, que la carrera no la ganan los más rápidos, ni la lucha los que tienen más fuerzas. No hay más pan para los sabios, ni más riquezas para los inteligentes, ni más favores para los entendidos. Pues para todos se ha la ocasión y la mala suerte. Nadie sabe cuándo vendrá su hora. A los hijos de Adán los sorprende la desgracia, como el pez que queda preso en la red, como el pájaro sobre el cual cae la trampa. Wow. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues Dios, ¿verdad? En su sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que nos pide. Así sencillo. Así sencillo, dice que comamos. Anda pues, come de tu pan alegremente y bebe gustoso tu vino. Y dice, ¿verdad? Bebe gustoso tu vino. O sea, no es malo tomar el vino. El problema es que te lo acabes, te acabes la botella. Que te lo pases. Entonces, porque Dios ha bendecido tus trabajos. Lleva siempre ropas blancas. Eso es no andar pecando. Eso es no andar pecando. Lleva tu ropa blanca. Y que nunca falte el óleo para perfumar tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, no con las mujeres que amas. No con las mujeres que amas, solo con tu esposa. Entonces, hermanos, pues que Dios los bendiga y que la palabra de Dios caiga en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bye. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mijo, ¿puedes poner mueve la barra para que salga solamente el video y no nosotros? Gracias, mijo. El alma Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad se dio. En el alma oí estas palabras. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento, sentí en el corazón, es decir, dentro de mi alma, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre.